Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de programación modular, un fascinante tema dentro de la programación que hoy estaremos tocando a partir de varios conceptos básicos que tenemos que conocer y veremos un ejemplo simple de cómo resolver un problema con programación modular. Bien muchachos, entonces, ¿por qué decimos divide y vencerás? Bien, el paradigma que tocamos hoy día consiste en dividir un programa en módulos o subprogramas con el fin de hacerlo más legible y manejable, ¿no? En otras palabras, esto trata de qué? De dividir el problema complejo en pequeños problemas fáciles de resolver. Esa es la idea del módulo con la programación modular. Bien, entonces nuestro problema complejo lo dividimos en módulos, ¿no? En lo que pueden observar acá podemos tener 4 módulos y en la parte central el módulo del programa principal denominado Pepe para nosotros. ¿Qué se tiene que hacer o qué es lo que tenemos que imaginar? Porque no siempre lo podemos representar como ustedes observan de manera gráfica. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Tratar de verificar y ver qué relación hay entre módulo y módulo con el programa principal, con Pepe. ¿Debido a qué? A que tenemos que hacer invocaciones o llamadas. Cada módulo se va a relacionar ya sea con uno con otro módulo o con el programa principal denominado Pepe. ¿Mediante qué? Mediante llamadas que se van a realizar y respuestas que tienen que emitir los módulos que son llamados o invocados. ¿Qué tengo que tomar en cuenta o qué debemos tomar en cuenta nosotros? Bien, los módulos, como ustedes observan, pueden ser de dos tipos, ¿ya? Son las denominadas funciones o funciones con tipo y los procedimientos que son funciones sin tipo. Cuando hablamos de funciones con tipo, estamos hablando de subprogramas que retornan un valor. Ya la palabra el retornan es importante porque en la programación la vamos a definir también con una palabra clave, ¿no? Deben retornar un valor y este valor puede ser de tipo entero, real, de tipo carácter o lógico, pero solamente debe retornar un valor, vuelvo a recalcar. Bien, cuando hablamos de procedimientos o funciones sin tipo, nos referimos a subprogramas que devuelven 0, 1, 2 o n valores como resultado más mensajes. ¿Ya? A diferencia de las funciones, los procedimientos pueden tener en su resultado varios resultados o respuestas según esté definido el problema. Bien, aparte de ver las funciones, los procedimientos y ver también las llamadas o invocaciones que se deben realizar, tenemos que hablar de los parámetros, que pueden ser de dos tipos. Podemos hablar de parámetros con valor y parámetros por referencia. Cuando hablamos de parámetros por valor, nos referimos a aquellos parámetros o valores que son clones o copias de los valores originales, ¿ya? Cuando se trabajan con estos valores, nosotros no modificamos el valor original, debido a que obviamente estamos trabajando con las copias. Cuando hablamos de los parámetros por referencia, son aquellos que trabajan con las direcciones a los valores originales. En este caso, sí vamos a llegar a modificar los valores originales. Bien, para poder entender un poco esta parte, sí vamos a plantear un ejercicio sencillo que dice, dados dos números, calcular la suma y visualizar el resultado. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta parte? En esta parte es bueno leer el problema, ¿sí? Que entre comillas es complejo y hay que dividirlo. En este caso digo entre comillas porque el problema es relativamente fácil de resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que se lee el enunciado, uno decide cuántos problemas o en cuántos módulos va a dividir este problema, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, le hemos dado dos números, calcular. Un problema podríamos definir como el calcular la suma, ¿no? Y el otro problema como el visualizar el resultado. Entonces, estaríamos hablando de identificar, ¿sí?, los módulos que se convierten en realidad al final en los pequeños programas fáciles de resolver. Bien, teniendo en cuenta de que el primer programa o el primer módulo que tenemos que tener sí o sí es el programa principal. O sea, en todos los ejercicios que ustedes van a desarrollar dentro de este capítulo,
¿sí? Debe existir este módulo porque si no existe, por más de que el módulo del programa principal sea chiquito o tenga una línea de código, sin él no funciona nada. Es el enlace y el que integra todos los demás módulos. Bueno, como les decía, el segundo módulo en este caso es el sumar, ¿sí? El calcular la suma, pero nosotros lo vamos a llamar sumar, ¿sí? Y el tercer módulo es el visualizar. Entonces, ¿qué utilizamos acá? Debemos utilizar, ¿sí?, palabras que encierren las acciones que se van a realizar, ¿no? Entonces, no describen exactamente cómo se van a hacer, pero dicen qué se va a hacer. Entonces, esos son los nombres con los cuales se van a trabajar los módulos. Una vez que se tenga esto, uno ya puede diseñar su solución teniendo las herramientas ya vistas, ¿no? Podemos ver diagramas de flujo, podemos ver pseudocódigos y o entrar directamente al lenguaje de programación. Bien, una vez que ya hemos identificado cuáles son los módulos que componen la solución del ejercicio, entonces empezamos a diseñar nuestra solución gráfica, ¿no? Tomando en cuenta de que cuando nosotros definimos un módulo con una palabra que implica un cálculo y al final un resultado, implícitamente estamos diciendo que vamos a manejar una función, a menos que nos veamos obligados a transformar ese módulo en un procedimiento. Esa parte, esa selección o esa decisión que va a tomar el programador depende del programador, del cómo está viendo la solución. ¿Ya? Entonces, en este caso nosotros vamos a manejar este módulo como una función. Bien, entonces el módulo sumar es una función, ya que el cálculo que se va a realizar sí es un cálculo numérico y nos va a dar un resultado numérico. Cuando hablamos de la función sin tipo, visualizar, ¿por qué le definimos sin tipo? Porque esta función lo que va a hacer es mostrarme un resultado, darme a conocer como usuario cuál fue el resultado de calcular la suma de esos dos números que me pedía el ejercicio. Entonces, su resultado no es solamente un valor numérico, sino que implica la acción de visualizar, de mostrar el resultado. Entonces, eso hace que el procedimiento sea considerado como tal porque la respuesta va a ser tanto numérica dentro de un mensaje, ¿ya? Y eso hace la diferencia entre una función y un procedimiento a priori. Bien, ahora, una vez que hemos definido quién es función, quién es procedimiento, tenemos que definir quién se va a comunicar con el usuario, ¿no? Porque alguien tiene que pedir esos dos números, ¿no? Y lo puede hacer cualquiera de los módulos. Eso depende de quién, del programador, de cómo diseñe la solución. En todo caso, sí, lo puede hacer la función sumar, lo puede hacer Pepe o visualizar, ¿no? Pero el intercambio de esa información va a hacer que aparezcan parámetros. Bien, una vez que ya tenemos resuelto el tema de cuántos problemas tengo que tener en el ejercicio, cuáles son los módulos, cuáles son o de qué tipo son nuestros módulos, sí, tenemos que definir la solución un poco más concretamente, ¿sí? Con respecto a los datos o los valores que necesito que me envíe el usuario. En este caso yo necesito dos números a los cuales voy a manejar con las variables x, y. Esos dos números los va a proporcionar el usuario al programa principal. El programa principal lo que va a hacer es comunicarse con el módulo que necesite de esos dos números para poder realizar la operación o la acción de acuerdo al ejercicio. En este caso se va a hacer una llamada o se va a hacer una invocación. Entonces vamos a llamar al módulo sumar y le vamos a enviar esos dos valores, ¿no? Ahí están los dos valores y la función se va a encargar de ejecutar, ¿sí?, de acuerdo a su cuerpo y a lo que hayamos definido para que ejecute la operación de la suma. Bien, una vez que se ejecute la operación de la suma, lo que va a hacer la función es retornar. Esta es una palabra clave, ¿sí? Y lo que va a hacer es retornar el resultado de la operación de la suma. Entonces, eso es lo que tenemos que plasmar luego en la programación. Bien, una vez que ya ha retornado el valor, ¿sí?, a Pepe, Pepe ya tiene la respuesta, pero Pepe dice no la voy a mostrar la respuesta yo, sino que he delegado esa función o esa actividad a un módulo. El módulo se llama visualizar. Entonces, al módulo visualizar lo voy a invocar.
Entonces lo que hace es llamar o invocar al módulo. ¿Pero qué hace? Como tiene Pepe la respuesta, entonces va a enviar ese número como respuesta a visualizar, ¿no? Entonces, ¿qué hace visualizar? Va a mostrar la respuesta y la palabra clave que aplica un procedimiento es devolver, ¿no? Va a devolver. Y en este caso devuelve la respuesta a Pepe y Pepe ya tiene la solución de todo el ejercicio, pero esto de manera gráfica. Bien, podemos trabajar ya con el lenguaje de programación una vez definida la solución. Recuerden que ustedes pueden tener la herramienta no solamente automatizada como el uso de una plataforma sobre la cual vamos a programar, sino que también lo pueden desarrollar con un diagrama de flujo o con un pseudocódigo. Si vamos a utilizar el lenguaje de programación, por ejemplo el C#, ¿sí? Podemos utilizar una herramienta vía online que nos permite, ¿no?, trabajar con el compilador y ejecutar nuestra solución. En este caso vamos a trabajar con un compilador online, ¿sí?, donde nosotros tenemos tres opciones de lenguaje de programación sobre los cuales podemos trabajar: C#, Visual Basic.net y F#. ¿No? Entonces seleccionamos C# y comenzamos a trabajar, ¿no? ¿Qué tengo que tomar en cuenta acá? Que para entrar al lenguaje de programación definido, sí, tengo que estar preparado en cuanto a la sintaxis y a las palabras reservadas que debo utilizar en el lenguaje. Bien, en base entonces a nuestra solución, que es un pequeño diagrama donde nosotros reflejamos cuáles son las llamadas, cómo va a ser el retorno o si va a ser una devolución en función a la función y el procedimiento, entonces iniciamos el ejercicio en el código. Bien, iniciamos entonces la solución borrando el mensaje que por defecto nos emite la plataforma de trabajo. Lo que encontramos en esta parte del código es el programa principal, nuestro denominado Pepe. Es ahí donde nosotros tenemos que declarar, si ustedes observan nuestro gráfico, las dos variables que necesitamos, y además hay algo importante acá, que nos tenemos que preparar para recibir el resultado de la función. O sea que Pepe o cualquier módulo que llame una función siempre debe prepararse, debe declarar una variable que va a recibir el resultado de la función. Entonces, en este caso, si Pepe envía dos números cuando invoca la función sumar, esta sumará esos dos números que están definidos como enteros y retornará un valor entero. Bien, ahora declaramos las variables x, y la variable resultado que tomará el valor que envíe la función. Bien. Pedimos que se ingrese el primer valor. Vamos a recibir el primer valor en x. Y lo mismo hacemos para el segundo valor. Y este valor lo tomaremos en Y. Bien, una vez que ya tenemos los dos números, nosotros hemos cumplido con lo que dice nuestro gráfico de solución, ¿no? Pedimos al usuario los dos números x, y ahora tenemos que invocar a la función llamándola y enviándole los dos números. Entonces llamamos a la función utilizando la variable resultado, y la función se va a llamar sumar y va a recibir los dos números. Se tiene que tener cuidado porque las variables que se manejan están con minúscula los nombres y deben ser así mismo enviados. Aquí aparece el subrayado con rojo porque todavía no existe la función. Recién la vamos a crear, así que eso sale como un error todavía por el momento. Bien, posterior a eso, Eres es el valor que va a... Bien, luego de invocar a la función, ahora invocamos al procedimiento o hacemos la llamada a la función sin tipo. La función sin tipo se llama visualizar
Sí, y visualizar necesita el resultado que le haya enviado a Pepe la función. Ese resultado está guardado en la variable resultado. Entonces, el invocar a un procedimiento a diferencia de una función es sencillo, solamente hay que nombrar y enviar si necesito o no que se le envíen parámetros a esa función sin tipo si es un procedimiento. Bien, el procedimiento visualizar sale subrayado también con rojo debido a que todavía no existe este módulo dentro del programa que estamos definiendo. Bien, procedemos entonces ahora a crear estos módulos. Creamos el primer módulo, ¿sí? Public static int, que significa cuál va a ser el resultado de la función. En este caso va a ser un número entero y la función se llama sumar. Ahora bien, hablábamos de los parámetros por valor y por referencia. En este caso nosotros vamos a trabajar con parámetros por valor. Lo que observan acá, x, y, en el programa principal, en el módulo del programa principal, vienen a ser los valores originales. Nosotros vamos a sacar una copia a estos argumentos de la función sumar y los vamos a convertir en parámetros por valor, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Es como si estuviéramos declarando nuevamente las variables, pero en este caso no son variables, se denominan parámetros por valor. Si ustedes han observado, en esta parte aparecía un subrayado rojo que indicaba que sumar no existía. Ya no aparece porque ya estamos creando al módulo. Obviamente aparece el nombre subrayado nuevamente con rojo y eso indica que hay un error, que todavía no está completo el cuerpo de la función sumar. Bien, para sumar, ¿qué necesito? Obviamente necesito un resultado. Si voy a sumar x más y, tendré como resultado z. Entonces en z voy a almacenar el resultado de x más y. Eso es lo que queríamos hacer. Ahora bien, para concluir, la función siempre tiene un término que la identifica como tal cuando ésta emite su respuesta. Y como observan ustedes acá en el gráfico, en el lado derecho, está la palabra retornar. Entonces, en el lenguaje a esto se llama como el return. ¿Ya? Entonces yo voy a retornar z donde tengo la respuesta. ¿Ya? Y es ahí donde desaparece, ¿sí?, el subrayado con rojo del módulo sumar. Bueno, ¿qué pasó? En este caso, cuando se procede a realizar la suma en la función sumar y estamos haciendo esto, es su cuerpo de este módulo que ustedes observan acá, entonces al finalizar va a retornar el resultado, ¿no? En este caso nosotros lo hemos denominado z y ese resultado va a ir a donde, a Pepe, donde se va a almacenar en la variable resultado. Ahora nos toca construir al procedimiento. El procedimiento, al igual que la función, va a estar con las palabras clave public static void. Ya a diferencia del anterior módulo que tenía int, porque es el tipo de dato, el tipo de resultado que va a tener el módulo. Cuando es un procedimiento, la palabra clave para indicar eso en el lenguaje es void, ¿sí? Entonces ahora colocamos el nombre del módulo, visualizar. Bien, visualizar y nos fijamos. Aquí están enviándome un valor, ya un argumento tiene ese procedimiento o esa función sin tipo. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en este ejercicio con parámetros por valor, con copias de los valores originales. Entonces yo le voy a llamar acá resultado o result, ¿ya? Pero esa variable result es una copia del valor original que yo tengo acá, el resultado, ¿no? Entonces ya tengo definido ese parámetro y ahora defino qué es lo que vamos a hacer con ese parámetro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el parámetro? Lo único que hacemos es mostrar, ¿sí? Mostrar, y podemos indicar que la suma es, ¿sí?, la suma es, dos puntos, ¿sí?, y donde se encuentra en result, ¿no? Entonces ahí ya tengo el módulo o el procedimiento visualizar. ¿Qué es lo que está sucediendo? A diferencia de la función, el módulo visualizar no tiene una palabra clave que indica que está ya terminando todo y que se está enviando el resultado,
¿sí? Se sobreentiende que el resultado va a llegar, o sea, la devolución que haga el módulo lo va a hacer de manera espontánea. No necesito una palabra como acá, como ustedes observan con la función, solamente que se concluyan y que se realicen las instrucciones de acuerdo a lo que se haya definido dentro del procedimiento o módulo visualizar. Bien, una vez que hemos concluido con el código, ¿sí? Podemos hacer una revisión, ¿no? El compilador va a revisar, tomar en cuenta que Pepe, ¿sí? Pepe no contiene a ninguno de estos módulos que nosotros hemos creado. Estos módulos están creados fuera del programa principal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En el compilador es fácil darse cuenta de manera intuitiva dónde está el botón para hacer la corrida. Por lo general es el Run o el Start en algunos lenguajes de programación, ¿no? Nos pide ingrese el primer valor, que eso es lo que hemos pedido acá. Ponemos el primer valor, que sé yo, 4, ¿no? Y nos pide el segundo valor, que sé yo, 76, ¿no? Y lo que va a hacer es sumar, ¿no? La suma es 80. Entonces, con esto hemos concluido el ejercicio básico sobre la parte inicial de lo que es la programación modular. ¿Qué es lo que tomamos en cuenta entonces? Una vez que hemos concluido el ejercicio, resolviéndolo con ya un lenguaje de programación, tenemos que tomar en cuenta de que el resultado que hayamos obtenido sea un resultado coherente de acuerdo a lo que se nos ha pedido en el ejercicio, ¿no? Otra cosa más que hay que tomar en cuenta acá es la identificación de los módulos. No siempre un módulo es una función o un procedimiento, mucho depende de cómo se va a manipular la información dentro de la programación. Bien, es así que hemos concluido, chicos, con este video introductorio sobre lo que es la programación modular. Nos vemos en un próximo video, esperando que se haya podido entender y también sus consultas por los medios y las redes sociales. Gracias, chicos, cuídense.